Piali, Neno toca Lilical Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la tercera casilla de la 13ª trecena, el tonali Yei Kiawit, 3, lluvia. A mí me gusta mucho la lluvia desde que era niña porque la lluvia te refresca, la lluvia te inspira, la lluvia te invita a salir de un estado de marasmo muchas veces. Si es fría, pues te activa todo el sistema circulatorio. Y si es calientita, es como un arrullo. Miren, la lluvia, dice Federico García Lorca, es un besar azul que recibe la tierra, el mito primitivo que vuelve a realizarse, el contacto ya frío de cielo y tierras viejos con una mansedumbre de atardecer constante. La lluvia normalmente nos invita a estar en casa. Cuando llovía, yo recuerdo por allá en el lugar en que crecí, las personas se juntaban a platicar, los niños andábamos afuera saltando en los charcos. Cuántas veces estuvimos encerrados por la lluvia tomando chocolate, escuchando música y, ¿por qué no?, hasta cantando y tocando en un pequeño, pues en un pequeño fandanguito familiar. Ciertamente la lluvia viene a inspirarnos. La lluvia entonces es un puente entre mundos donde el susurro del cielo se encuentra con esta tierra maravillosa. Un abrazo que disuelve las fronteras del tiempo. Cada gota es un recuerdo que se despliega, un eco de identidades fragmentadas, mientras el rostro de Tlaloc nos mira y el pulso del agua nos invita a renacer. Kiawitl es este signo que tiene el rostro de Tlaloc. Tlaloc es el gran señor del agua, de toda el agua que está en este espacio-tiempo. Y Tlaloc, cuando se descarga, entonces lo nombramos Kiawitl, la lluvia, y cuando cae y corre sobre la tierra como serpientes enormes y otras más pequeñas y va nutriendo todo campo, entonces es su dualidad, que es la señora Chalchutlicue, la de la falda preciosa. Esta señora Chalchutlicue es la que tenemos en el numeral 3, en el Yei. Ella es esos ríos, esos lagos, esos nacimientos de agua, esa agua que escuchamos a veces dentro de las montañas, que empieza, esa agua maravillosa es la señora Chalchutlicue. A ella llevaban a los niños para que ella les diera un baño y entonces les otorgaban ahí su nombre, de acuerdo a la fecha en la que hubieran nacido, el tonali que les correspondía según la cuenta Tonalpohualli. Así que tú también, al estar en este espacio-tiempo, estás aquí en esta cuenta. Hay un numeral y un signo que te corresponde y la señora Chalchutlicue hoy viene a renovar el impulso, el entusiasmo que hay en él. La tenemos como señora del numeral y también la tenemos como señora de la noche. Así que hoy hay mucha agua que nos permite ese renacimiento. Recuerden que nosotros nos gestamos en un vientre, en un útero lleno de agua, en la oscuridad, en el silencio, en un pequeño Mictlán, pero también, ¿por qué no decirlo?, en un pequeño Tlalocan. Porque si imaginamos esa placenta que estaba ahí como un gran árbol, pues estábamos en un lugar de mucha fertilidad en el Tlalocan, cuyos regentes son precisamente Tlaloc y Chalchutlicue. Y si nos hiciera falta más energía para hacer un despliegue de colores, un vuelo de mariposas, algo como el arco iris, entonces quiero decirte que estamos en la gran oportunidad porque Kiawitl tiene como regente del signo, o sea, como regente de Kiawitl tenemos a Tonatiuh, el que va tonando nuestro sol maravilloso, y podemos ser un arco iris, un despliegue precioso en este mundo maravilloso. Podemos ser fuerza y también como la señora Chalchutlicue y como el agua, como la lluvia, podemos ser fuerza y fragilidad. Como un río que danza entre la vida y la muerte, benéfica y destructora, así como la lluvia, una sinfonía de contrastes que nos recuerda que en la fluidez de la existencia encontramos el ritmo para celebrar nuestros cuerpos, nuestros sueños, la esencia misma de lo que somos. A mí me gusta mucho por eso esta coordenada Kiawitl y más con el Yei Kiawitl, porque la señora Chalchutlicue me encanta. Miren, este ritmo no, este tonali es, bueno, y sí, tiene un ritmo este tonali, claro que sí,
es del Cihuatlampa, del rumbo del Cihuatlampa, del de las mujeres. El color es el negro. Miren, yo me he puesto unos aretes que semejan la lluvia y tiene unos filos dorados y me encanta porque ella es la de la falda preciosa de jade de Chalchihuites. Entonces, bueno, pues miren qué preciosa blusa que combina el azul de la lluvia con el negro del rumbo en el que estamos. Chalchutlicue entonces para mí es el susurro del agua en el corazón de la tierra y yo soy también esa tierra, mi cuerpo es tierra fértil. Ella es un manto de jade que abraza la vida, donde cada gota es un poema que canta a la fertilidad y a la renovación. Así que hoy nos toca cantar a la fertilidad y a la renovación con esto que les he compuesto. Miren, dice así: en el silencio que precede a la lluvia, cuando el cielo cargado de promesas suspende el tiempo, el polvo se disuelve en añoranza. Así llegas, Yeikiawitl, como un susurro de vida. La sequía se quiebra y en el rostro de Tlaloc el agua nos abraza. Nos recuerda que somos tierra, que el dolor puede ser raíz y la alegría brote nuevo. Sensible a las fuerzas de la naturaleza, la lluvia es dualidad, benéfica y destructora, un canto de amor, un grito de guerra. En su fluidez encontramos el eco de nuestras identidades fragmentadas. Brincamos en charcos, reflejos de un alma colectiva, donde el gozo resuena y la piel, arrugada por la humedad, se convierte en un mapa de memorias. Esta lluvia maravillosa nos enseña a fluir, a ser agua y fuego, a celebrar el cuerpo que somos, el cuerpo que habitamos juntos. Hoy, Yeikiawitl, bajo el sol de Tonatiuh, bajo este sol maravilloso de la quinta era, nos revestimos de colores, con cada gota un destello, un recordatorio de que la vida se despliega en el ritmo del corazón. Este numeral 3 nos guía en su danza de intuición y equilibrio, en la fuerza que late, en la decisión que nos empuja. Chalchutlicue, la señora del numeral y también de la noche, hoy con su falda preciosa, nos invita a sentir, a ser vulnerables, a responder con el pulso del amor. Así, en este canto renovamos nuestro pacto con la lluvia, con la tierra, con el tiempo que nos une, con el remanso de la vida que fluye siempre como un río eterno. Y miren, ayer estuve en un programa maravilloso en el que hablábamos precisamente de cómo afrontar la vida. Este es el camino para afrontar la vida. Y hoy estas letras que he escrito y que te he compartido, espero que te sirvan de inspiración. Espero haber sido esa lluvia maravillosa que despierte tus sentidos. Y bueno, como te había dicho, estoy preparando una adivinanza en cada tonali. Y la adivinanza de hoy es esta. A ver si tú me dices cuál es la respuesta. En la falda de jade me encuentro, con aguas que fluyen y dan aliento. Soy la señora de los ríos y manantiales. Te abrazo en el canto de sus caudales. Dualidad del trueno, fertilidad en mi andar. ¿Quién soy yo que en cada gota hago brotar? Seguro que ya sabes la respuesta, ¿cierto? Miren, yo estoy muy inspirada, a mí me encanta escribir, me encanta hacer con ustedes y aquí les va la segunda adivinanza. Hoy hice 2 y dice así: en el cielo me encuentro, Señor de lo líquido y del trueno, creador de quien da la vida a la tierra en mi reino. El agua es la eterna espera. Soy padre y dualidad, fertilidad y muerte en mi andar, en el Tlalocan, los que por mí van. ¿Quién soy yo que a todos haré brotar? Seguro que también ya sabe la respuesta. Bueno, pues ahora vamos con nuestro conjuro y dice así: hoy yo mismo soy Yeikiawitl, la lluvia, el sol, la ciclicidad, la tinta que el agua despliega en colores, imágenes mágicas que crean realidades, mi realidad. Miren, el Tonalama tiene unas imágenes mánticas muy bonitas y las imágenes mánticas de hoy traen en la parte inferior a un personaje que está emprendiendo un camino.
Y ese eres tú. Hoy inicias un nuevo camino. Decide con tu corazón tonado hacia dónde quieres ir. Y en la imagen de arriba hay una base, una estructura, parece que es un Kali, ¿verdad? Y se ha abierto y está la mano del guerrero, la parte por el todo con unas armas. Es decir, que tú empiezas hoy un camino, pero no vas solo. Estos númenes que he mencionado hoy, Tlaloc, Chalchutlicue, Tonatiuh, te acompañan. Y si te hiciera falta garra, ¿sabes quién es el ave que viene? Tlochtli, el gavilán. Así que hoy emprendes un camino y vas con la fuerza del agua, de toda el agua que contiene, potenciada con el sol. Eres creatividad en potencia, un arco iris, un despliegue maravilloso de lo que tú mismo significas en este espacio-tiempo. Todos somos aquí parte de un gran tejido. Así que empuña esas armas, reconócelas en ti porque todos traemos dones. Todos traemos algo que tenemos que mostrar en este espacio-tiempo. No te demores, hazlo ya. La lluvia va contigo y yo también. ¡Timota! Ah, no, todavía no, ¿verdad? Recuerda, suscríbete a mi canal. En YouTube, Lili Caltonac. También estoy en TikTok. También me puedes buscar ahí. Y recuerda que Lili Caltonac no te abandona, porque siempre para mí es un placer compartir. Ahora sí, ¡Timota!